Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con Carlos Heller. Iba a presentarlo como un experto en economía, que lo es, por cierto, pero también lo pienso como un hombre que sabe mucho del fútbol en esta coyuntura, y en realidad vamos a hablar de todo esto. Hoy me parece que otra vez el fútbol vuelve a ser una gran metáfora de lo que pasa en nuestro país. Se conocieron algunas series de gastos que la selección nacional, eliminada, quiero decir, con una no explicación por parte del técnico, tuvo el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Parece que es como una demostración también, ¿no? O sea, evidentemente en algún momento la Argentina tuvo un fútbol de élite. A nivel de competencia de los campeonatos mundiales hay que decir que hace un cierto tiempo que ya no. Pero nosotros nos manejamos como si fuéramos un país en el que no pasa absolutamente nada. Y en donde el dispendio, en donde el uso del dinero es absolutamente independiente de la realidad a la que se está atravesando. A lo mejor esta metáfora que estoy diciendo es un error y conviene preguntárselo a quien sabe, tanto de economía como de fútbol, que es Carlos Heller, a quien ya estoy recibiendo en este momento. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto verte, por favor. Gracias. ¿Te gusta más que te presente como un hombre que sabe de economía o un hombre que sabe de fútbol? Da lo mismo. Te da lo mismo, Sí. te da lo mismo. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de economía. Pensá que estás hablando, no tenés que hacer un gran esfuerzo porque es la verdad, que estás hablando con un ignorante de la economía. Y hoy, 5 de julio, le tenés que explicar en qué coyuntura estamos. A ver, yo diría que acá hay un tema que yo lo defino fácilmente, por lo menos desde mi visión. La economía se define por grandes líneas, no por pequeñas cosas. Y estamos en una etapa donde quienes conducen la cosa pública de la Argentina decidieron dejar en manos del mercado la definición de los principales problemas de la economía. Cuánto vale el dólar, cuánto valen las cosas, si uno atesora divisas, si se las lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay es el resultado de ese modelo. Cuando los recursos son asignados por la puja del mercado, pasa esto que está pasando. Imagínate esto, Luis. La Argentina tiene un déficit de balanza comercial de 10.000 millones de dólares. Esto quiere decir que importa 10.000 millones de dólares más de lo que exporta. La exportación es la única fuente de divisa genuina que tiene. Por ahora. La otra es endeudarse. Todavía imprimir no podemos. No, parece que no nos dejan imprimir dólares, ¿no? Bien, entonces, tenés un agravante. Este gobierno decide liberar la obligación de liquidar las divisas a los exportadores. Hasta diciembre del 2015, una exportación, a los 30 días había que ingresar las divisas y liquidarlas. Cuando asumió este gobierno, lo primero que hizo fue llevarlo a 1 año, a 3, a 5, a 10, a nada. Hoy, aunque te parezca paradójico, un exportador exporta y si no quiere porque no lo necesita, no las trae nunca las divisas. Pero en la otra punta hay un señor que importa, que tiene que ir a comprar divisas, porque tiene que pagar, a ese ahora tiene que pagar, tiene una fecha de vencimiento. Entonces va al mercado y el gobierno además se compromete a no intervenir, a dejar y firma acuerdo con el Fondo Monetario y dice, bueno, el dólar va a flotar libremente y el mercado va a decidir cuánto vale. Y entonces vos sos un importador y vas al señor mercado y le decís, quiero comprarle dólares. ¿Cuánto paga? Tanto, no tengo, tanto, no tengo. No puede ser. Y esto es desde que aprendimos que cuando hay un producto escaso... Escaso hay que administrarlo. Ahora, es elemental. Alguna vez hablé con un funcionario de este gobierno que ya no está más y casi sentí que me iba a hablar de la mano invisible del mercado. Claro. Yo me acuerdo que era, cuando estudiaba en la Escuela Secundaria de Economía, me pasaron, no sé sacar cuentas, pero desde 1850, ¿se creen en la mano invisible del mercado? ¿Vos decís si se la creen? Sí. Yo creo que algunos sí, la mayoría no. Porque está La como mayoría superado no, hasta en la claro. cuna del liberalismo. Claro. ¿Sí? Bueno, el mundo está pasando por algunas situaciones, yo diría, paradojales, que los dos países que encabezaron la política de la globalización capitalista, hoy están encabezando las políticas proteccionistas. Inglaterra con el Brexit y Estados Unidos con Trump. Es una cosa paradojal, porque toda esta cosa de la apertura del libre comercio y demás empieza con
Reagan y Thatcher, que impulsan esto, pero con un fenómeno que les va pasando y que es lo que termina siendo crisis, que en realidad el libre mercado genera que las empresas se radican en el lugar que se le da la gana sin importar el origen. Entonces, si a una empresa norteamericana le conviene instalarse en México porque los salarios son bajísimos y además le dan ventajas impositivas y fabricar ahí los autos para vendérselo a los ciudadanos norteamericanos, lo hace así. Además, si a esa misma empresa le conviene facturar desde Caimán, Bermuda o Luxemburgo para no tributar impuestos, lo hace así. Y entonces los estados, aún los estados de los países centrales, se encuentran en una situación de indefensión muy grande. Entonces, ¿qué hace Trump? Más allá de los juicios de valor sobre la xenofobia y todas las cosas que yo diría detestables que tiene su política, entiende un fenómeno que está sufriendo el trabajador medio norteamericano, el trabajador blanco del centro de los Estados Unidos, el trabajador industrial, que es el mismo que votó en la interna demócrata por Sanders, claro, y que está enojado porque la globalización lo parte por la mitad. Está enojado porque la globalización lo parte por la mitad. Nosotros, Argentina, gana Macri y dice hay que insertarse en el mundo, entra a contramano en el momento que el mundo está discutiendo cómo se protege. Ayer o anteayer leí una noticia sobre la cantidad de medidas proteccionistas que han tomado los países miembros del G20, más allá de las declaraciones y demás, medidas concretas de protección. Francia, ¿no? Ah, O sea, ¿por qué no se hace el acuerdo con la Unión Europea? Porque los agricultores no quieren. Ahora, Carlos, ayúdame, hagamos una radiografía. Sí. Viene un dinamarqués, como me gusta, un danés, como siempre digo, viene y te pregunta, ¿Macri es de derecha o de izquierda? De negocios. Macri es de negocio. ¿Macri es un liberal, es un neoliberal, es un populista de negocios? ¿Qué es? A mí me cuesta definirlo. Yo creo que efectivamente él armó un gobierno de CEOs, es decir, de ejecutivos de empresa, porque fue criado, educado y formado con una idea de que todo es asimilable al manejo de una empresa y que en definitiva todo se mide por el resultado final, el último renglón del balance. Es decir, en una empresa, el último renglón del balance te dice si ganaste o perdiste. En un país las cosas son diferentes porque hay factores sociales, humanos, hay infinidad de cosas que vos tenés que ponderar. Y además, aún el que gobierna no puede hacerlo con el verticalismo que tiene el dueño de la empresa. Vos tenés que acordar porque tenés representantes sectoriales, regionales, intereses diversos. Eso se llama política, que a veces no se entiende y que muchas veces se subestima o desprecia. Pero esa política es la representación de intereses reales. Más allá del juicio de valor que a vos te merezcan o a mí los dirigentes sindicales, representan intereses concretos de un sector de la sociedad. Entonces vos no podés tratar a todo dándole órdenes. Macri dice, por ejemplo, cuando se da el tema de las tarifas que veta, yo no entiendo a estos legisladores, yo les avisé que la iba a vetar y igual aprobaron esa ley, si ellos sabían que yo la iba a vetar. Estoy hablando de alguien que en su campaña decía que venía a restablecer el funcionamiento de las instituciones, el respeto a los poderes, la república, etcétera, etcétera, etcétera. Pensado en términos republicanos, el poder ejecutivo ejecuta, pero el que legisla y crea las bases sobre lo que se debe ejecutar es el Congreso, que es la representación del conjunto de la sociedad. Hoy leí en algún lugar, citaría si me acordaba, pero no me acuerdo dónde, que estamos en un país del 30-30-30. Sí, lo leí yo también. No, si te acordás, le decimos quiénes, pero digo, 30% de inflación, 30 pesos el dólar, sí. 30% de pobreza. ¿Es? 30% de inflación por ahora. Y 30 del dólar por ahora y 30 de pobreza, creo que es más. Creo que la pobreza está encubierta, me da la impresión que es muy difícil. Algunos números que dan, a mí me cuesta interpretarlos. Por ejemplo,
30% de pobreza, pero el 48% de los chicos son pobres. Algo no... Y el 40% de los hogares son pobres. Entonces, ¿cómo es? Porque que los chicos sean más que los hogares lo entiendo, pero que los pobres sean menos que los hogares no me cierra. No me cierra. Esto no lo digo yo, los datos, vos tomás el conjunto de los datos, 40% de los hogares pobres. El 48% de los menores que viven en esos hogares, pobres. Y la pobreza es solo 30%. Me parece que algún dato está mal. ¿Y el dólar 30 por ahora dijiste? El dólar, pero yo no, a mí no me gusta hacer ni pronósticos ni tremendismo, ni asustar a nadie. Lo que digo es, la Argentina tiene un problema histórico de lo que se llama la restricción externa. Es decir, no genera los dólares suficientes para poder funcionar y por eso necesita administrarlos. Si no los administra, vuelvo a lo del principio, Luis, si no los administra y los deja en manos de la oferta y la demanda, puede valer cualquier cosa. Y vos fijate que el gobierno varias veces intentó decir que lo iba a dejar flotar libremente y después le tiene que meter mano, porque si lo deja de verdad flotar libremente, ¿a dónde puede llegar? Insisto, ¿quién provee de los dólares que necesitan los que necesitan dólares de verdad para comprar, para pagar las importaciones? No hablemos de los que se la llevan para afuera, del turismo y de todas las cosas que generan que la Argentina tenga un déficit de cuenta corriente, que es el último número que más importa, de 30 y tantos mil millones de dólares año. Contale al que no entendiera qué es el déficit de cuenta corriente. Y la diferencia entre lo que ingresa y egresa. Totalmente hecho así, por claro. atesoramiento, porque le pagaron, giraron utilidades las multinacionales, porque pagaron las importaciones, menos lo que ingresó por las exportaciones. Es el déficit de la cuenta corriente. Entonces, el país necesita, digamos, 30.000 millones de dólares año para financiar la necesidad de divisas que genera el funcionamiento de la economía con estas reglas. Ahora, si vos tenés algo escaso, tenés que, insisto, volvemos a decirlo, volver a administrar. ¿Cómo lo tenés que administrar? Y estableciendo prioridades. ¿Para qué se utilizan esas divisas? Primero, ¿es razonable que los exportadores puedan hacer lo que quieran? Vos fíjate que en un país que tiene un gobierno que tiene como objetivo principal, dice, eliminar el déficit fiscal, reduce las retenciones y reduce los impuestos a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales debe ser la expresión más clara de riqueza. Entonces, el impuesto a los bienes personales, como todos los impuestos, lo que tiene que tener es una progresividad adecuada, un mínimo no imponible, es decir, mi casa no paga impuestos como bienes personales porque es mi vivienda. Pero si soy dueño de un campo o tengo 7 departamentos o lo que sea, es razonable. ¿Por qué no voy a pagar impuestos? El impuesto es el único instrumento que tiene la sociedad capitalista para poner algún límite a la acumulación de utilidades en pocas manos. Y por eso yo te contaba este tema de la elusión fiscal y de la triangulación. Yo decía hace un tiempo que entraban en un Boeing o un avión de esa gran dimensión los 1.000 millonarios equiparables a la mitad de la población mundial en cuanto a la riqueza. Ahora ya entran en un ómnibus. Ahora ya entran en un ómnibus. 42.000 millonarios tienen tanta riqueza acumulada como 3.500 millones de habitantes del planeta Tierra. De vuelta, pues, es impactante la cifra. 42 tipos. Señores y señores. 42 señores, casi todos señores, hay pocas señoras. Y el tema de género todavía funciona poco. La mayoría son señores. 42 señores tienen la riqueza acumulada equivalente a la riqueza de la mitad de la humanidad. 3.500 millones de habitantes. Da vértigo la cifra. Da vértigo la cifra, pero además es acelerada. Si yo te digo que hay estudios que
indican que en la Argentina, por esas maniobras de triangulación, ¿qué quiere decir? Que una empresa multinacional radicada en la Argentina le vende su producción a una de la misma compañía, una asociada, y le vende a un precio tal que en la Argentina gana poquito. Y la otra, que está en Luxemburgo, donde se tributa muy poco impuesto, es la que le vende al consumidor final, y es donde queda radicada la ganancia. Bueno, por vía de todos esos mecanismos de elusión y evasión fiscal, se calcula que en la Argentina dejan de ingresar al fisco algo así como 20.000, 21.000 millones de dólares por año. Entonces yo digo, a veces las cuentas que se hacen, esa cuenta tapa todo. ¿No te parece que debería ser la principal preocupación y de es cualquier impactante? política? Me viene como un señor que se llamaba Carlos de primer nombre y Marx de apellido, que la descripción histórica, después discutimos la aplicación, pero claro. digo, la descripción histórica está como vigente, ¿no? Sí, y además en la peor de sus fases. Porque yo creo que ya que lo llevas a esos niveles y que yo acepto que lo charlemos así, me parece bien. El mundo que nosotros conocimos fue un mundo bipolar. Ese mundo bipolar generaba una cierta competencia entre esos dos polos, que por un lado generó el desarrollo del estado de bienestar, sobre todo en los países de Europa desarrollada, para parar el crecimiento de lo que se llamaba el socialismo real, y además generó la posibilidad que países como la Argentina o otros, Yugoslavia, Egipto, etcétera, crearan el movimiento no alineado, apareciera la tercera posición, digamos, países que se ubicaban en el medio y que negociaban un poco con los dos polos. La caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética estableció una unipolaridad abrumadora, y yo creo que el capitalismo dijo: es hora de recuperar la inversión, basta de estado de bienestar, y empezó toda esta etapa que empieza en los 80 y tantos y que sigue hasta ahora, de destrucción de derechos a mansalva. Porque yo te podría mostrar gráficos que de los países centrales, como muestran que el aumento de la productividad, producto de la revolución científico-tecnológica que ha habido en el mundo, ha ido absolutamente todo a aumentar la renta del capital y nada la del trabajo. Vos ves un gráfico donde el nivel del trabajo es una línea plana, horizontal, y la otra es una línea de 45 grados. Claro. Ahora, pensaba esto, ¿no? Digo, a mí me gusta, yo creo en las ideologías, me aburre esta gente que dice, las ideologías, esta cosa insólita de que no existen más, se terminaron, que es pasado de moda hablar. Bueno, estaré pasado de moda. Es como es pasado de moda hablar de política, y después ¿cómo se hace? No hay otro modo. Claro. Digo, vos estás sos el responsable del Partido Solidario, y que te definís como qué, como socialista, como... A ver, no, nosotros decimos claramente que venimos del cooperativismo. El cooperativismo nace en el mundo fundado por los socialistas utópicos, que lo plantean como una alternativa a los abusos del capitalismo. Una sociedad cooperativa difiere de una sociedad socialista porque no está pensada como el Estado administrador y productor y demás, sino como los usuarios administrando la propia cosa. Es decir, una organización cooperativa es una organización que dirigen los mismos que reciben los servicios, los beneficios. Y está absolutamente demostrado que eso es posible. Cuando vos tenés que cambiar el concepto. Yo hoy te dije, hay una manera de ver la economía que es la de mirar el último renglón del balance. Otra manera de mirar la economía podría ser la prestación de servicios. Una empresa es eficiente no por lo que el último renglón del balance dice que ganó, sino por la satisfacción que logró generar con el servicio que presta. Por ejemplo, los servicios públicos, un tema que está hoy en el tapete, muy en la discusión. Hay dos concepciones bien claras. Es decir, no, cada uno tiene que pagar por lo que consume. Entonces, ideológicamente, ¿qué es esto? A ver, ¿por qué yo tengo que subsidiar el pasaje en ferrocarril si yo ando en auto?
La concepción individualista, el individuo, cada uno es lo que tiene, es la meritocracia, etcétera, etcétera. La otra, mira, la definición de servicio público es que tiene que ser algo que todo el mundo puede acceder. Y no lo digo yo, lo dice la OIT, está definido por la OIT. El servicio público debe estar al alcance de todos independientemente del nivel de ingreso que cada uno tiene, porque es un servicio público. ¿Cómo podés condenar a un tipo que se queda sin trabajo a que además no tenga luz, agua o gas? Es una locura. Sí, es una locura. Hasta ahí es elemental, pero después vos vivís en un país donde pagás los impuestos y subsidias el gas a los countries de la provincia de Buenos Aires, igual que, digamos, yo que vengo de Rosario, nosotros pagamos 5 veces más y acá vos veías, está mal. Está mal. Yo digo, con la modernidad en la que vivimos, podríamos tener perfectamente un sistema de tarifa de servicios públicos donde cada uno pague por su capacidad contributiva. Bien sectorizada. Bien sectorizada, por el barrio, la cantidad de metros, la cantidad de integrantes del grupo familiar, los ingresos que tenés, está todo registrado. Si hoy te pueden grabar lo que pensás ya, no lo que decís, ¿cómo no van a poder establecer una segmentación adecuada para que cada uno pague lo que razonablemente puede pagar y que represente una cuota parte de su ingreso, del ingreso familiar? El servicio público, tener luz, agua, gas, cuesta el X% de lo que en esta casa entra. ¿No te parece que sería mucho más justo? Y entonces... Y poner un tope. No se puede pagar más que este. Y no se puede X%. pagar más que esto, claro. No se puede, no es tan difícil. Ahora, lógico. ¿Y cómo se hace? Y los impuestos. Y la progresividad. Los impuestos buenos son los progresivos. Porque esos señores que, decíamos, los 42 esos que entran en el ómnibus ya, ni siquiera consumen. Porque la gente tiene un límite. O sea, el consumo funciona cuando vos repartís horizontalmente guita, cuando mucha gente tiene para consumir, cuando se concentra en los que tienen para consumir. ¿Cuántos autos podés tener? De modo. 48, 72, se te termina. ¿Cuántas casas podés tener? ¿Cuántos aviones podés tener? Uno puede decir, ¿para qué la querés? No, obvio. ¿Cuánto hace que estás en la actividad bancaria? Toda la vida. Yo empecé a trabajar de cajero en una caja de crédito a los 23 años. Un año después fui gerente de otra caja de crédito donde estuve 10 años. Cuando la dictadura obligó a las cajas de crédito a transformarse en bancos cooperativos, fui elegido para liderar el proyecto de lo que hoy es el Banco Credicop. Así que desde entonces estoy al frente del Banco Credicop. ¿Qué pensás del presidente del Central, de Caputo? No lo conozco. En serio no lo conozco. Pero dicen que es el Maradona de las inversiones en el mundo. El presidente del Banco Central debe reunir una serie de requisitos, pero sobre todo tiene que administrar el financiamiento. Por eso, el problema es para qué sirve el sistema financiero. Si el sistema financiero es para especular, o el sistema financiero es para financiar las actividades productivas, las necesidades de la familia, etcétera, etcétera. Este gobierno tiene planteada la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Sabes por qué la quieren reformar? Porque en el 2012 nosotros la reformamos. Digo nosotros porque yo fui en ese caso miembro informante en la Cámara de Diputados, porque presidía la Comisión de Finanzas. Nosotros le cambiamos el objeto al Banco Central. Cavallo había eliminado una cantidad de cosas que decía que el Banco Central el valor de la moneda, la creación de trabajo y la equidad distributiva, algo así dice. Quieren volverle a sacar el tema del trabajo y la equidad distributiva para volver a ponerlo solo. Claro, con un tema como solo de manejo monetario. Entonces, anécdota, no pasa ¿no? por... puede ser que Caputo sea hiper eficiente, no lo podría... No puedo opinar porque nunca hablé con Caputo. Qué raro que un hombre con tu trayectoria Nunca hablé con Caputo. Puede ser que alguna vez me lo crucé
y nos saludamos, pero digamos, no tengo registro de haberme sentado a conversar con Caputo. No te diga lo mismo con Sturzenegger. Yo con Sturzenegger tenía relación, charlaba, discutíamos siempre, pensábamos diametralmente opuestos, pero yo te podría decir cómo pensaba Sturzenegger, pero me resulta difícil decir cómo piensa Caputo. Anécdota de ayer ahí sentado Javier Milei dijo hay que abolir el Banco Central, no sirve para nada. No. Lo que hay que tener es una carta orgánica del Banco Central como la que tenemos y no modificarla. Y hay que sancionar una ley como la que yo propuse sin éxito durante el gobierno kirchnerista, una ley de servicios financieros, que avanzaba más allá de la carta orgánica porque lo que hacía es establecerle a los bancos obligaciones. Cuando a mí me preguntaban la diferencia entre la reforma de la carta orgánica y la ley que yo proponía, yo trataba de explicarla simplemente y decía, mira, la Carta Orgánica establece un montón de cosas donde dice el Banco Central podrá, pero cuando dice podrá también dice no podrá. El proyecto mío decía los bancos deberán y establecía entonces taxativamente qué podían hacer, porque actualmente la ley de entidades financieras que tenemos y que es la ley de Martínez Dios, que fue sancionada por la dictadura, es una ley absolutamente permisiva que solo dice, los bancos podrán hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Y expresamente prohibido hay muy poquito. Claro. Así que pueden hacer todo aquello. ¿Cuál es el plan económico de Duhovne? La Carta Orgánica, el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo. ¿Esto es? Absoluto. Pero lo dice él, no yo. Lo dice el presidente de la Nación. A ver, quiero explicarlo un poquito mejor, porque yo no creo que acá haya un tema de errores. ¿Viste? Dice, el gobierno se equivocó. No, yo creo que el gobierno tiene un plan y que es ese plan. Yo creo que cuando Macri dice hace 2 o 3 días, yo les reitero a los mercados que dudan, que vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido en la carta de intención, es lo que quieren hacer. Cuando Duhovne dice, me he comunicado con los inversores en Wall Street para ratificarle que el plan se va a cumplir y que vamos a respetar, es lo que quieren hacer. El acuerdo con el Fondo Monetario es, sin decirlo, el abandono del gradualismo y el pase al shock. Vos viste que desde la ortodoxia neoliberal se criticaba la gestión del gobierno diciendo que era antimorato, es decir, Esper, Broda, no tomaban las decisiones. Que no tomaban las decisiones, que el gradualismo no sirve, etcétera, etcétera, y que había que acelerar y hacer las cosas de una vez. Bueno, creo que es lo que están haciendo. Lo que pasa es que nadie se va a sentar y va a decir, hoy hemos decidido iniciar la política del ajuste con shock. Lo que son las medidas. Ahora, el shock es el recorte que se plantea del déficit fiscal. Voy a aclarar una cosa, porque si no esto es como la discusión del aborto. Nadie está a favor del déficit fiscal. El problema es cómo se resuelve. Buena metáfora, buena comparación. Claro, porque si no enseguida hay una trampa. ¿Cómo podemos hacer? No podemos vivir. ¿Vos querés estar endeudado? Claro, ustedes te van a endeudar toda la vida. No. Yo quiero una política impositiva que genere los recursos que pagando los que tienen capacidad para pagar, para que no haya déficit fiscal, pero no sobre la base de recortarle el sueldo a los maestros, congelarle el sueldo a los empleados públicos, reducir los presupuestos de ciencia y tecnología. ¿Vos sabés lo que significa reducir el presupuesto de ciencia y tecnología en un mundo donde los países se miden por la inversión en I+D, es decir, en investigación más desarrollo? Uno de los indicadores para si este es un país desarrollado o este es un país desarrollado, es la inversión en I+D. El presidente Macri, cuando era candidato, dijo ante el lanzamiento del ARSAT, no sé qué beneficio tiene para la Argentina poner una heladera en el espacio. Textual. Entonces, y dijo también que su objetivo era que la Argentina sea el supermercado del mundo. Y prestar atención que todo lo que tiene que ver con desarrollo de ciencia y tecnología tiene que ser defendido con uñas y dientes, porque la posibilidad de tener un país que genere valor agregado
y que pueda ir sustituyendo importaciones para ir acotando esa restricción externa, pasa por la investigación y el desarrollo, pasa por los institutos de ciencia y tecnología. Me quedé con algo, vos dijiste, no es verdad que fueron errores, son decisiones exprofeso. Habrá errores también, pero... Está claro, pero por ejemplo, te hago este ejemplo, número más, número menos, de enero a hoy, el peso se depreció un 50 lógico y chirola, o el dólar se apreció un 50 y... Claro. ¿Era la decisión? Claro, pero está clarito. O sea, que si el gobierno quería un dólar de 29... Sí, no sé si de 29 o de 27, no me pongas en la minucia. No, está bien, está bien. El gobierno había tomado la decisión de utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y fracasó. Y entonces le generó otros problemas que son reales. Es decir, la absoluta invasión de productos importados a través de un dólar que había quedado atrasado, y decidió pegar un salto y acomodar el tipo de cambio y dejarlo avanzar. Lo que pasa, que eso no estaría mal si estuviera bien hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un tipo de cambio que te protege de la competencia de los importados, uno puede decir, está bien. Si vos tenés un tipo de cambio que favorece a las economías regionales porque las hace competitivas, uno podría decir, está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema, Luis? Que al no haber ninguna regulación y todo funcionar con el mercado, el trigo que exporto vale en dólares lo mismo, pero en pesos vale muchísimo más pesos. Y como no hay ninguna regulación que diferencie el valor de lo que se exporta de la provisión del mercado interno, el pan que vamos a comer los argentinos va a traer este tipo de cambio que hemos establecido. Se habla de el boom de la industria automotriz, que ya no es tan boom, pero no importa. Vos sabés que en la Argentina 6, creo, o 7 de cada 10 autos que se venden son importados. Pero de los otros 3 o 4, el 60% de las piezas son importadas. Entonces, cuando hay una devaluación, inmediatamente eso va al precio. Pero hasta la industria textil le pasa. Porque la gente dice, ahora los textiles van a estar más protegidos con este tipo de cambio. Habla con un textil y te va a decir, no sabe nada el que dice eso, porque los insumos que la industria textil tiene, en su gran mayoría, son importados. Entonces la devaluación termina impactando en el costo interno que tiene y sigue teniendo la misma dificultad que tiene con el producto que viene de afuera. Explícale al que no va a acceder. ¿Es muy complejo como lo explico? No, recontra, por eso trato esto. Hoy uno agarra un diario económico y ve y dice, bueno, las tasas del 65%. Explícale a un mortal que no va a acceder nunca a esa tasa. ¿Qué significa y qué impacto tiene fijar una tasa así? A ver, un poquito de historia. En el año 1976, Martínez Dios, cuando anunció su plan económico, dijo, las tasas de interés tienen que ser positivas, es decir, estar por encima de la inflación. Y empezó una etapa de destrucción del aparato productivo que normalmente se había financiado con un sistema que de alguna manera lo subvencionaba porque las tasas de interés iban por debajo de la inflación. La tasa de interés es un instrumento en la concepción monetarista de lucha antiinflacionaria vía enfriamiento de la economía. Yo subo la tasa todo lo que haga falta, con lo cual enfrío la economía, retraigo la actividad. Vos, ¿para qué vas a invertir? ¿Qué mejor que invertir en el sistema financiero? ¿Sí? Saco el dinero de lo productivo. ¿A quién le puede interesar la inversión productiva? Pero además, dato de hoy, 35% de capacidad instalada ociosa. ¿Quién puede invertir en un país que tiene 35% de capacidad instalada ociosa? Un tercio de las máquinas que tenés. La industria automotriz tiene 45% de capacidad instalada ociosa. Es decir, que casi podría producir el doble de lo que produce sin invertir nada. Entonces, pensemos, ¿quién puede invertir? Cuando
un empresario invierte? Si hay demanda, tiene compradores. Obvio. Es decir, voy a la Argentina porque hay una demanda insatisfecha de caramelos, y Buen vamos a poner producto. una fábrica de caramelos. O voy a la Argentina porque me van a dar una política de costos laborales e impositivos tan bajos que me conviene fabricar caramelos en la Argentina y vender al mundo caramelos fabricados en la Argentina. No hay más opciones. No hay más. Por eso solo viene a la Argentina plata a la timba, porque no va a venir en estas condiciones, en ningún caso, plata a la inversión productiva. Plata de la timba que se va en cuanto huele... ¿Y por qué no se va a ir si tampoco tiene ninguna restricción? En algún momento existía un plazo, nadie podía, vos traías plata afuera un año mínimo. ¿A quién se le ocurre que alguien puede invertir pudiéndosela llevar al día siguiente que la trajo? Hoy se puede hacer eso. Se puede hacer eso, no hay cero restricción. Entonces vos venís hoy, comprás un bono o lo que quieras, o haces un plazo fijo, y si plazo fijo vas a tener que esperar que te venza, pero comprás un bono, no, hoy lo compro, mañana lo vendo. Y me lo llevo. Y me lo llevo, porque no hay ninguna regulación que impida que me lo lleve. ¿Quién es Es el- legal, Sí. no estoy hablando de ilícito, Claro. estoy diciendo No estoy jugando que de- no hay regulaciones. ¿Tiene sentido que te preguntes si esto se parece a Martínez de Oz que vos mencionaste en el 76? Con las diferencias del caso, sí. A ver, yo por ahí tengo hecho una recopilación de los discursos de Alzogaray cuando dijo que había que pasar el invierno, de Martínez Dios en abril del 76 y Cavallo cuando la convertibilidad. Y son tan parecidos a lo de ahora. Todos hacen una descripción de la herencia, todos dicen que tienen que resolver el problema del déficit fiscal y la inflación, y todos plantean soluciones que hay que ubicarlas en cada tiempo, pero que son absolutamente parecidas. Yo te digo, buscá, hoy es tan fácil, buscá el discurso de Martínez Dios del 2 de abril del 76 y otro que hace un año después, creo, donde hace un balance de la gestión y enumera 12 puntos que son los ejes de la gestión del modelo económico que la dictadura quiere llevar adelante. Y vas a ver cuántas similitudes objetivas tiene con lo que ahora se dice que se quiere hacer. Yo no voy a decir, ni digo, ni se parece, ni insinúo Macri a la dictadura, nada de eso. Estamos hablando de Técnicamente de economía. política económica, De claro, política. de política económica, ¿no? Para que no Sí, prestarse a ningún- Heller dice dijo, no me sacan una frase y Heller dijo que el gobierno es igual que el de la dictadura. Yo no digo eso. No quiero caer en la trampa porque si no, creo que nosotros los periodistas, algunos de buena fe, otros Sí. con muy mala leche, trampeamos. Sí, pero durante la gestión anterior tal cosa y no discutimos de lo que hay que discutir. Claro, ¿qué es Te digo, esto? ¿no hay herencia? O sea, te lo pregunto de buena leche. ¿No hay herencia? Agustín Rossi dice, no quiero convertirme en el autor de la frase, que el problema no es la herencia sino el heredero. Me parece muy ingeniosa la frase, ¿no? Mira, yo creo que hay que hablar, porque estamos en un proceso, dentro de un año va a haber elecciones, y esencialmente nosotros vamos a tener que hablar del país que tenemos y del país que viene, porque es lo que la ciudadanía va a tener que decidir. Pero aceptando la pregunta, porque sé que es de buena fe, a ver, en octubre del 2015 o en diciembre del 2015 el país tenía una deuda externa bajísima, un nivel de desempleo bajísimo, menos del 6%, 5,9%, un déficit fiscal menor que el actual, un poder adquisitivo mucho más alto que el actual, ¿Inflación? una inflación menor que la actual. 25 más o menos. Claro. Pero nos van a correr diciendo... ¿Cuál es la herencia recibida? ¿Sabés cuál es la herencia recibida, Luis? Lo que dijo González Fraga. Le hicieron creer a la gente que con un salario medio se puede Lo vivir. dijo a mí en la radio. Claro, exactamente. Esa es la herencia recibida. Ellos te están diciendo, señores, entren al realismo, ustedes no pueden vivir así. Efectivamente, con errores, con cosas que se podían hacer mejor, distinto, como vos quieras, la política de desarrollar la economía vía el cebador de la demanda es un modelo. Entonces, un modelo que demanda es un modelo que genera actividad.
en un país cuyo empleo es generado en un 70 y pico % por las pymes, y las pymes básicamente abastecen el mercado interno, si vos no tenés mercado interno, esas pymes se van destruyendo, colapsan, van despidiendo a la gente, esa gente deja de consumir, y ese es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Entonces, la pesada herencia es haberle hecho creer a la gente que se podía vivir mejor. Porque de verdad, el gobierno de Macri es el primer gobierno desde la vuelta de la democracia que no asume después de una crisis. Pensalo. Alfonsín mismo asume en el colapso de la dictadura. Obviamente. Y Menem asume en el colapso del alfonsinismo. Y así sucesivamente. Sí, y Menem, así sucesivamente. Sí. Y de la Rúa, etcétera. Y entonces, Duhalde, etcétera. Entonces, el primer gobierno que viene y asume en una transición normal, donde vos podés discutir lo que quieras, pero la transición normal es Macri. ¿Cuándo te enteraste que eras de Boca? Cuando era muy chiquito, porque mis hermanos eran de River, y un vecino, un amigo, para chusear a mis hermanos me decía, decí que sos de Boca. Y ahí empecé, claro. Siempre fui contrera, ¿viste? Yo soy de Boca también, porque mi viejo era de River, claro. Obviamente. ¿Se parece, el Macri presidente de Boca, se parece a este presidente gestionando el país? Sí, con la única diferencia que no tiene a Bianchi. ¿No hay ningún Bianchi en el equipo? No, porque es diferente. A ver, si vos te pones a repasar la gestión de Macri en Boca, Macri tiene 2 primeros años que le va muy mal. Le va mal futbolísticamente y eso le repercute en la política interna, tiene una asamblea donde le cuestionan el balance, etcétera, etcétera. La gente no se acuerda, pero cuando despide al segundo técnico, que es el Bambino Veira, va a buscar a Pasarela. Va a la casa de Pasarela. También, hoy todo se puede buscar fácilmente. Va a la casa de Pasarela a buscar a Pasarela para traerlo de técnico a Boca. En el interín, creo que Pasarela le dice que no y aparece Bianchi. Yo tengo una historia de cómo llega Bianchi, pero esa no la voy a contar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque meto a terceras personas. ¿Querés que la cuente? La cuento. Sí. Julio Grondona se lo propuso. ¿Sabe por qué se lo propuso Julio Grondona? Porque Julio Grondona creía que se lo querían meter a Bianchi en la AFA y él no lo quería en la selección argentina. No sé por qué. Y entonces se le ocurrió, lo llamó a Macri y dijo, llévatelo. Pibe, ¿querés arreglar el lío que tenés en Boca? Llévate al pelado. ¿Por qué no lo quería contar? Bueno, porque a mí me lo contó Grondona, pero no lo puedo poner de testigo. Entonces, por eso no lo quería contar, nada más por un tema... Está claro. Sampaoli y lo que vimos, el partido de Francia y el 38-38 y Chiqui Tapia, ¿es qué cosa, Carlos? Y es eso. Yo pensaba hoy, porque hoy lo hablábamos a la mañana en un programa de radio, mirá Tavares y Uruguay. Son los dos modelos. Sampaoli es el tercer técnico en ¿cuánto tiempo? En poquísimo. En poquísimo tiempo. Julio Grondona tuvo, entre otras cosas que hizo, cuando asumió, lo puso a Menotti en el 74 y le dijo, usted tiene hasta el 78, prepare el equipo. Después se quedó hasta el 82, después vino Bilardo y le pasó lo mismo, se quedó hasta el 90. Es decir, largos procesos de trabajo. Acá entramos en un caos institucional que derivó en un caos de gestión, y entonces vino Martino, se fue Martino, vino Bausa, se fue Bausa, vino Sampaoli, tenemos técnicos incluso que piensan distinto, que tienen modelos ideológicos, futbolísticos diferentes. No se trabaja así. Entonces, ¿cómo no va a haber un correlato? Vos podés decir, es culpa de Chiqui Tapia. No, yo digo, es culpa del caos que había, de la falta de proyecto, de la falta de continuidad. Entonces, mira Uruguay. ¿Sabes cuántos años hace que está Tavares en la selección? Creo que es el tercer mundial que es el técnico de la selección. Mira Colombia. Peckerman igual. Entonces, los proyectos esos tienen que ser proyectos de largo plazo.
y no de búsqueda de resultado inmediato. Tenés que también asumir que la conformación de un verdadero trabajo puede asumir que en el medio no te vaya bien y no podés ser tan resultadista que al primer tropiezo tirás todo al diablo y empezás de vuelta. Empieza todo o nada. Lo mencionaste, con el paso del tiempo y con el respeto a una persona que no está. ¿Qué fue Julio Grondona para el fútbol argentino? A mí me cuesta porque yo tuve una relación buena con Julio Grondona. Y buena. Más, voy a contar otra historia, porque yo no puedo dejar de meter anécdotas. En realidad yo entro a tener que ver en la vida de Boca, porque Julio Grondona me llama un día. Yo lo conozco a Julio Grondona de antes que exista el Credicop, porque el corralón de Lombardi y Grondona de Avellaneda tenía su cuenta en la Caja de Crédito Avellaneda. Grondona no era ni presidente de la AFA, creo que ya era presidente independiente, me parece que era presidente independiente. Y yo voy a dar un día una charla a la Caja de Crédito Avellaneda y está Julio Grondona y ahí lo conozco y comenzamos una relación. Tiempo después, en el año 81, un día me llama Grondona por teléfono y me dice: a ver, usted que es hincha de Boca, si es capaz de inventar algo para ayudar a esta gente. Estoy acá con los directivos de Boca. Boca del 81 ya tenía un agujero enorme, que termina luego en la crisis, que termina por allá por el 85. Y necesitan financiamiento, los puede recibir, y bueno, yo los recibo y invento un crédito concesión de derecho de PRODE, que en ese momento era una gran fuente de ingreso del fútbol. Yo no le podía prestar a Boca, que estaba en una situación de insolvencia, pero sí le podía comprar un ingreso que era seguro que tenía y con una notificación al Ministerio y a la AFA que me pagaban directamente. Que era lo que se apostaba en el PRODE. La recaudación del PRODE, claro. Y así lo hicimos. Quiero decir que tiempo después lo hicimos con todos los clubes del fútbol argentino prácticamente, eso porque era una operación virtuosa que favorecía a todo el mundo. Ahí empiezo a tratar con los directivos de Boca, me empiezan a invitar al palco, empiezo a ir y a tener participación, y un año después, el que era en ese momento gerente de Boca, Marco Franchi, que luego fue representante de Maradona, me pide si yo no lo puedo ayudar asesorando en temas económicos, porque tenía grandes dificultades con los directivos, con los temas económicos. Y entonces digo, pero yo no soy directivo, ¿no? No, pero si usted me dice que sí, yo hablo con el presidente y hago que lo nombre asesor, y ahí empiezo a participar, y ahí me meto y me engancho. Carlos, ¿para qué sirve la plata? ¿Qué pregunta? La plata en realidad es una unidad de medida para las transacciones, es eso. Porque si no podríamos, como en una otra época, hacerlo con sal. Es decir, se inventó el dinero porque era una forma más fácil de hacerlo. En definitiva, la plata es la expresión de la riqueza que se tiene acumulada. Porque si la plata, el billete en sí mismo no tendría ningún sentido. Podrías imprimir, si no, lo arreglarías todo imprimiendo billetes. ¿Pero para qué sirve la guita? Y depende de lo que cada uno tiene como aspiraciones. ¿Vos? Y yo tengo todo lo que quiero tener. Tengo una casa, vivo en un departamento que compré en el año 95. Estoy viviendo en el mismo departamento. Tengo un auto que tiene 4 o 5 años, 2013. Tengo algún peso ahorrado, porque a esta altura de mi vida es razonable que lo tenga. Todo depositado en donde tiene que estar. En el Credicop. Desde luego. Nunca tuve una cuenta en el exterior. Offshore. Nunca tuve una cuenta en el exterior, ni nada que se le parezca. Nunca tuve una casa en un country. No tengo otra cosa. Yo siempre chichoneo cuando algunos me preguntan y digo, el que me encuentre otra cosa que esto que yo estoy diciendo, se la dono. Está bueno. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se muere, ¿qué pasa? Se muere. Fin de la historia. ¿Fin? Yo soy absolutamente agnóstico, tengo la convicción de que sí,
Se me complica porque yo pienso igual. Entonces, para hacer la repregunta, pero nada, ni una fantasía de... Te voy a contar, mi mamá, otra anécdota, ¿viste? Obvio, es lo mejor del caso. Mi vieja, que murió faltándole un mes para cumplir 100 años. Wow. Sí. Los últimos años estuvo en un instituto, porque necesitaba una atención. Tratamos de hacerlo en casa, pero tuvimos problemas porque la gente no la cuidaba como la tenía que cuidar, y llegamos a la conclusión de que, pese a todos los prejuicios, eligiendo un buen lugar era el mejor lugar para que ella estuviera a esa altura, porque la cuidaba, porque estaba con gente de su edad, porque... mi vieja era un personaje muy, muy atractivo, y entonces cuando hablaba de esto con ella me decía: vos sabés, hijo, lo que me pasa, dice, acá vos una mañana apareces y decís: y María, no está más María entre nosotros. Y así va pasando. Dice: pero todas las otras viejas están tranquilas porque todas dicen lo que Dios quiera, cuando Dios lo decida. La única que no tiene esa excusa soy yo. Claro. La única que no tengo esa expectativa soy yo, que no puedo decir cuando Dios quiera. Me gustó verte, gracias por venir. Gracias porque me dejaste expresar con toda la libertad. Es la idea, es un placer. Bueno.